Buenas noches, bienvenidos a la lección número 29 del estudio bíblico de San Mateo. Vamos a buscar hoy la palabra de Dios, el libro de San Mateo capítulo 8, del versículo 1 al 4. Hoy con el tema Sé limpio. Vamos a buscar entonces. El versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hasta el versículo 4 hemos leído. Buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos una vez más a este estudio de la Biblia. Estamos compartiendo ya el capítulo 8, el libro de San Mateo. Hoy vamos a estar tratando esta historia, este relato bíblico, donde menciona a nuestro Señor Jesucristo que se encuentra con un leproso. Para poder comprender bien esta enseñanza, nosotros debemos entender el contexto o digamos cuál era la situación en esa época de los leprosos, ¿no? Los leprosos son personas, ¿no? Como nosotros, personas comunes que un día se han contagiado de una bacteria que trae consigo la enfermedad lepra. Este tipo de bacteria, ¿no? Hoy en día en el mundo también está contagiando a muchas personas. Es decir, que es una enfermedad que actualmente está presente en el mundo, pero hoy en día se le conoce como la enfermedad de Hansen o el mal de Hansen. Entonces, en esa época, digamos, estamos hablando de unos cuantos miles de años atrás, esta enfermedad, o sea, la verdad es que se desconocía la verdadera causa de su transmisión. Porque hoy en día se cree que para que una persona que tiene lepra pueda contagiar a otra persona que es sana, debería por lo menos tener un contacto estrecho durante bastante tiempo. Es decir, que el contacto ocasional con una persona que tiene lepra o la enfermedad de Hansen en esta época no viene a ser motivo de contagio necesariamente. Además, una persona que tiene lepra hoy en día, o como dije antes, el mal de Hansen, y digamos que está tratándose esta enfermedad, porque hoy en día se trata esta enfermedad, y tiene el contacto estrecho con una persona, probablemente esta otra persona no llegue a contagiarse, ¿no? Ahora, si la persona que está enferma, digamos, tiene la enfermedad de lepra o el mal de Hansen, pero no está tratándose, si tiene un contacto estrecho durante un tiempo, digamos, durante varios meses, tal vez puede llegar a contagiarse. Esa es la realidad actual. Pero imagínense en esa época, ese tipo de enfermedad era motivo o era razón para decir que alguien había recibido alguna maldición de Dios. Porque la lepra no viene a ser una enfermedad, no viene a ser una enfermedad, digamos, agradable, ¿no? Bueno, ninguna enfermedad es agradable, pero digamos que los síntomas de la lepra precisamente tenían relación con algunas, o digamos, llagas que salían en el cuerpo, manchas de color blanco, que poco a poco se iban aumentando en el cuerpo, pero que cuando salía esta mancha en el cuerpo, la zona afectada por la mancha, poco a poco iba perdiendo la sensibilidad. Porque esta enfermedad es una enfermedad que ataca a la piel, a los nervios también. Entonces la zona que está afectada por la lepra finalmente pierde la sensibilidad. Entonces aunque la persona lo toca con fuerza, pero no siente en esa zona de su piel, no siente nada de dolor. Totalmente pierde la sensibilidad. Entonces esta enfermedad en la época de nuestro Señor Jesucristo creo que era más común que en la actualidad. En la actualidad también hay muchos casos en ciertos países donde esta enfermedad está afectando a miles de personas. Pero creo que en esa época tal vez era más común. Entonces la gente que tenía lepra, como no había un tratamiento para la lepra, las personas creo que morían siendo leprosos. Entonces, como había un desconocimiento de la manera en la que se producía el contagio de la lepra, debían ubicarlos en un lugar apartado, una especie de
zona de leprosos, ¿no? Donde la gente vivía apartado del resto de la sociedad. Entonces imagínense, ese era el ambiente de una persona que tenía lepra. Algunos creo que desde niños se habían contagiado de lepra, porque según el antecedente actual se cree que, o digamos, hay estadísticas de que los más propensos a enfermarse de lepra son precisamente los niños, ¿no? Entonces, seguramente una persona de aquella época, de la época de nuestro Señor Jesucristo, desde muy pequeño, de una edad muy temprana, se han enfermado de lepra. Entonces han llevado una vida, en algún sentido, aislada, o sea, han sido discriminados totalmente por la sociedad de la época. Entonces, imagínense, ¿no? ¿Cuál será el corazón de estas personas? Siendo siempre rechazados por la sociedad por causa de una enfermedad, ¿no? Un virus que había llegado a su cuerpo, que le había hecho, digamos, tener esta enfermedad. Entonces, esta persona ha vivido de esa manera durante mucho tiempo. Ya pensando en esto, acá en el versículo 2 dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él. Ya el leproso se ha postrado delante de Jesús. Imagínense, hermanos, una persona que se postra delante de otro, ya es una muestra de una gran reverencia. Es decir, que está anhelando la ayuda, está anhelando que otra persona le pueda ayudar, en este caso le pueda curar. ¿Cómo le dice este hombre a Jesús? Señor, dice, si quieres, puedes limpiarme. Esta palabra nos conmueve realmente. Una persona que estaba durante muchos años enferma, o sea, una enfermedad para esa época podemos decir terminal, porque creo que la persona finalmente moría siendo leproso. Entonces, digamos que este hombre, acercándose a nuestro Señor Jesucristo, le pide, ¿no?, la misericordia. Si quieres, si a ti te parece, ¿no?, puedes limpiarme. Así le ha dicho a Jesús. Entonces imagínense una persona que ha vivido toda su vida o gran parte de su vida con esta enfermedad, sale delante de nuestro Señor Jesucristo para recibir la misericordia, la gracia. Estimados hermanos, la Biblia nos menciona la lepra como una enfermedad en la que las personas han perdido la sensibilidad de su piel, de las partes que están con llagas de lepra. También es una enfermedad que no se conoce exactamente cuál es el método, el modo de contagio. Además, en esta época, la enfermedad llamada lepra o mal de Hansen es una enfermedad que se trata, pero que a la vez el tratamiento es gratuito. O sea, en muchos países del mundo donde se trata la lepra, este tratamiento no se debe pagar por ello, sino que la OMS está considerando una enfermedad que el Estado, en este caso, o digamos el gobierno del país, debería cubrir para las personas que padecen esta enfermedad. Entonces, hoy en día el tratamiento dice que va de 6 meses hasta 2 años, donde las personas por medio de medicamentos pueden llegar a curarse de la enfermedad. Entonces, la lepra en aquella época era una enfermedad que no se sabía cómo se podía contagiar. También los síntomas eran pérdida de sensibilidad de su piel. Y actualmente tiene un tratamiento gratuito. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, que viendo la situación de este hombre, Jesús dice que le respondió. El versículo 3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero. Ya él le preguntó ¿qué fue lo que le preguntó el leproso? Si quieres, puedes limpiarme. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Sí quiero. Ya digamos que Jesús hubiese respondido: no quiero. Entonces, este leproso, ¿cómo tenía que quedar? Leproso, ¿no? Pero cuando Jesús responde a este leproso, quiero, dice, sé limpio. Entonces, nos podemos ir al capítulo 7, el versículo 29. Vamos a ver un poquito el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 29. Dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, este versículo a mí me ha hecho pensar, porque según el relato bíblico, el relato de Mateo, de este evangelio, el evangelio según San Mateo, este hombre dice que porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Jesucristo hablaba con las palabras
que digamos que declaran autoridad. O sea, Jesús no estaba sugiriendo algo, sino que las palabras de Jesús eran autoritarias, es decir, que conforme a lo que él decía, así se cumple. Entonces, a ojos de una persona de esta época, Jesús puede parecer una persona soberbia, ¿no? Altanera, diciendo que esto se hace así, esto así. Entonces, no era que Jesús era altanero y soberbio, sino que Jesús tenía todo el poder para hacer conforme a lo que él decía. Entonces, acá podemos ver que de manera imperativa nuestro Señor Jesucristo dice: quiero ser limpio. O sea, esta facultad de decir esta palabra, quiero ser limpio, no es para una persona común. O sea, está padeciendo una enfermedad que en la época era incurable, intratable. Imagínense, de repente aparece un hombre que dice: quiero ser limpio. O sea, conforme a la palabra de Jesús, se cumple lo que Jesús dice. Entonces, la palabra de Jesús en sí lleva la autoridad, el poder. ¿Sí me comprenden? Porque autoridad es símbolo de poder. Digamos que en un país, una persona, por ejemplo, el presidente de la República, es una voz autorizada. O sea, él puede declarar o decir, o tiene algunas atribuciones para declarar algunas cosas, ¿no? Para establecer algunas cosas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, que no es ni rey ni presidente, ¿no?, de un país, sino que Él es el Salvador, es nuestro Señor, Él ha dicho: sé limpio. Entonces, ¿cuánto dinero le pidió al leproso para que él sea limpio? Por favor, si tú me pagas 2 denarios o 100 denarios, entonces yo te limpio. No es que Jesús le ha dicho de esta manera, sino que la palabra de Jesús, conforme a lo que él dijo, así se cumplía en la vida de un leproso. Acá el versículo 3 dice: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces, podemos ver que la palabra de Jesús no solamente es una palabra vacía, sino que está acompañada de la autoridad. O sea, lo que nadie podía solucionar, lo que nadie podía resolver en esa época, por la palabra de Jesús era resuelto. Entonces, estimados hermanos, esta enfermedad lepra, la enfermedad de lepra que aparece en la Biblia, es un claro ejemplo de la condición de pecado que tiene el hombre, ¿no? Porque uno de los síntomas de la lepra es la pérdida de sensibilidad. Porque esta enfermedad, esta bacteria ataca la piel y también ataca los nervios. Entonces la persona en la zona afectada pierde la sensibilidad. Aunque toca, aunque aprieta, no puede sentir ningún dolor. Aunque se pellizca, tampoco puede sentir dolor. Entonces es equivalente a que la persona que tiene pecado o que ha recibido la herencia del pecado por medio de Adán, esta persona no tiene sensibilidad espiritual. O sea, no tiene sensibilidad hacia las cosas de Dios. Por eso se cree que la lepra es una enfermedad, es una sombra o un símbolo del pecado. Pero otra cosa que podemos añadir es que la lepra actualmente es una enfermedad por la cual no debería pagar el paciente, sino que es una enfermedad que cubre en algún sentido el seguro social y que puede, pagar, el plan social del país en este caso. Entonces decimos que el tratamiento de lepra es gratuito a nivel mundial. Entonces, de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo no pide ni un peso ni una moneda a este leproso para que pueda ser sanado. Entonces, más efectivo que el tratamiento actual, que sin duda muchas personas hoy en día siguen, las personas que han estado diagnosticados de lepra, pero en esa época nuestro Señor Jesucristo nos enseña esta enfermedad no es que por medio de, una cantidad de dinero yo puedo curarme, sino que la única manera de ser sano de la lepra era cuando esta persona se encontrase con Jesucristo. De la misma manera, estimados hermanos, así como la lepra o el mal de Hansen actualmente es el nombre que recibe esta enfermedad, no tiene costo alguno para el paciente. De la misma manera, el ser limpio de los pecados, el ser perdonado de nuestros pecados, no tiene un precio. O sea, no es que nosotros pagamos por ello. No es que nosotros tenemos que dar algún monto o hacer algo para recibir y ser limpios, sino que gratuitamente, ¿no? Gratuitamente nosotros somos limpios de los pecados.
Ya nosotros también, aunque no tenemos lepra, no tenemos la enfermedad de lepra, pero espiritualmente nosotros éramos, o los que están escuchando por primera vez, son leprosos. No estoy diciendo que ustedes padezcan la enfermedad de lepra, sino que espiritualmente son leprosos. ¿Por qué? Porque por causa del pecado que entró por un hombre, Adán, la sensibilidad espiritual de ustedes está anulada. Es decir, que no tiene sensibilidad acerca del mundo espiritual, acerca del mundo de Dios. Por esa razón, para poder adquirir nuevamente la sensibilidad, ¿qué es lo que debe hacer el hombre? ¿Qué es lo que debe hacer la persona? Debe tener la fe en la obra de Jesús. Debe estar de acuerdo con lo que Jesucristo había hecho. Debe estar de acuerdo con la ofrenda del cuerpo de Jesús. Ya, ¿qué es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a este leproso? El versículo 4 dice: entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, dice, no le cuentes a nadie esto, sino que ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, dice. ¿Es correcto? Para testimonio a ellos. Entonces, cuando el sacerdote ve al leproso que ha sido sanado, entonces él tiene que hacer una ofrenda, dice. Tiene que ofrecer, tiene que dar una ofrenda por esta persona que, por medio del diagnóstico del sacerdote, porque el sacerdote era el que tenía que confirmar que la persona haya sido sanada. Entonces, si esta persona ya no tiene lepra, puede regresar otra vez a la sociedad en algún sentido, ¿no? Ya no va a estar apartado en una villa de leprosos, sino que puede regresar al lugar donde están otras personas. Entonces, para poder confirmar aquello, esta labor se le daba al sacerdote. Por eso que en el libro de Levítico capítulo 14 podemos ver esa parte, ¿no? Que por medio del sacerdote debe confirmar que la persona está limpia. Ya vamos a ver el libro de Levítico capítulo 14. Levítico, el capítulo 14, veamos acá. El versículo 1 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Versículo 7. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Ya está hablando de una ofrenda, un sacrificio, 2 avecillas, dice. 2 avecillas, una que debe morir y la otra debe soltarla. ¿Es correcto? Está escrito de esa manera. Entonces, la Biblia nos está señalando que la forma en la que finalmente se declara limpio al que era leproso es equivalente, digamos, al sacrificio de una avecilla, y la otra tiene que ser soltada, ¿no? Tiene que ser dejada. Entonces, de la misma manera, para poder ser limpio de los pecados se necesita de un sacrificio, ¿no? Se necesita del sacrificio. Entonces, el sacerdote primero tiene que confirmar, pero luego esta persona debe, digamos, matar una avecilla y la otra dejar libre. Así estaba escrito en el libro de Levítico capítulo 14. Entonces nos está mencionando que en realidad para que nosotros podamos ser limpios de los pecados se necesita de un sacrificio, ¿no? En este caso, el sacrificio verdadero, ¿quién es? No es la avecilla, tampoco es el macho cabrío, sino que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién el Señor Jesucristo le dice limpio? ¿A quién le puede decir que sé limpio? Ya Jesucristo dice a las personas, sé limpio, ¿no? Entonces, depende de las personas si acepta esta palabra o no.
Si la persona puede aceptar que Jesús le limpió sus pecados, entonces en ese momento la persona se convierte en alguien que ya está limpio de sus pecados. O sea, ya no tendrá más la enfermedad de lepra, en otras palabras, ya no será más pecador. Entonces, esta persona podrá ser justo delante de Dios. Si precisamente en el libro de Hechos, ya vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 10. Capítulo 10, el versículo 11. Ya veamos acá. El libro de Hechos, capítulo 10, versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Versículo 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Versículo 13. Y le vino una voz. Levántate, Pedro, mata y come. Versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ya, esta palabra nos relata cuando Dios le explica a Pedro que también, o sea, en este caso un gentil llamado Cornelio, también Dios lo había visto, lo había observado. A él también el Señor quiere limpiar su pecado. Perdón, aquí dice que lo que Dios limpió, es decir, que ya lo limpió. O sea, no solamente nuestro Señor Jesucristo murió para los judíos, sino también está explicando que también para los gentiles Jesucristo había muerto. O sea, el sacrificio de Jesucristo no solamente alcanza al pueblo judío, sino también al pueblo gentil. Y era algo que Pedro realmente no podía entender al principio, pero cuando 3 veces Dios le ha mostrado cuando Dios le ha mostrado 3 veces esta señal, ¿sí? Cuando le ha mostrado 3 veces, en ese momento Pedro entendió. La verdad es que Dios me está hablando, Dios me está diciendo algo importante. Y luego dice la Biblia que tocó su puerta. ¿Quiénes? Los que estaban viniendo de parte de Cornelio. Entonces, en ese momento Pedro pudo comprender. Dios me está diciendo que hay un gentil, hay gentiles que también Él ha limpiado, que también Él ha justificado. Y yo, ¿qué es lo que debo hacer? Es anunciarles esta verdad. Ya, ¿es verdad que Jesucristo ya limpió el pecado? Es correcto, ¿no? Pero debe haber alguien que pueda anunciar esta verdad. Debe haber alguien que pueda explicar a las personas que ya su pecado fue limpiado. ¿No es así? Entonces, volviendo al texto de hoy, este hombre que era leproso ya no fue más leproso. ¿Sí? ¿Por qué? Jesús dijo: sé limpio. Si en el caso que Jesús no hubiese dicho sé limpio, entonces esta persona iba a quedar sucia, o sea, iba a quedar con su lepra, ¿no? ¿Sí me comprenden? Pero como Jesús habló la palabra y dijo sé limpio, entonces esta persona 100% debía cambiar. Es como en el principio cuando Dios dijo sea la luz. Entonces la tierra que estaba en tinieblas y estaba desordenada y vacía, cuando la voz de Dios ya llegó a la faz de la tierra, en ese momento la tierra podía cambiar. La tierra podía iluminarse, ¿no? Eso es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Jesús también de la misma manera se cumple, ¿no? Sé limpio. Ya en esta noche Dios, o sea, el Señor Jesucristo, si a usted le dijera sé limpio, entonces ustedes que estaban considerándose pecadores, que sentían que eran pecadores, desde hoy puede decir: si Jesús me dice que soy limpio, entonces yo tengo que decir que soy limpio. Contrariamente, si Jesús no les dijera a ustedes que son limpios, entonces ustedes pueden decir que ustedes no son limpios, ¿no? Pero la palabra de Jesús, con autoridad, nos dice en esta noche: hey fulano, hey sultano, hey mengano, sé limpio. Entonces, conforme a esta palabra, si oye esta voz y se la acepta como la verdad, entonces ustedes también serán limpios del pecado. ¿No es así? Contrariamente, si ustedes piensan que no, eso es solamente una palabra vacía, no tiene valor, no tiene sentido, entonces ustedes también estarán intrometiendo sus pensamientos, su punto de vista. Es correcto, ¿no? Al igual que Nicodemo, que cuando Jesús le dijo: debes nacer de nuevo. Entonces Nicodemo se empieza a cuestionar: ¿cómo tengo que nacer de nuevo?
¿Es correcto? Por eso él no podía llegar a obtener la fe de la salvación. Pero este hombre, cuando Jesús le dijo, sé limpio, él sin dudar estaba de acuerdo con la palabra de Jesús. Si Jesús me dice que soy limpio, entonces soy limpio. De la misma manera. Si Jesús a usted le dice, hey, fulano, sultano, mengano, tú eres limpio de tus pecados. Ya no tienes más pecado. Ustedes si aceptan esta palabra, entonces en ese momento ustedes se vuelven limpios de sus pecados. Ustedes se vuelven personas justas, santas delante de Dios. Eso es la palabra sé limpio. Ya. Quiero, dice. Es decir, que Jesús quiere limpiar nuestro pecado. ¿Jesús quería limpiar la lepra de este hombre? Sí, correcto. Porque él le preguntó, ¿no? ¿Qué es lo que le preguntó? ¿Qué fue lo que le preguntó Jesús? ¿Qué fue lo que le preguntó él a Jesús? Si quieres, dice, puedes limpiarme, ¿no? Entonces Jesús respondió, sí quiero, sé limpio, quiero ser limpio, ¿no? Insisto, si Jesús a usted le dijera en esta noche, hey, tú fulano, o sultano, o mengano, sé limpio. Entonces ustedes van a discutir con Dios, van a discutir con el Señor. No, Señor, yo no soy limpio, yo soy pecador. Si ustedes quieren enfrascarse en esta discusión, entonces pueden enfrascarse con Jesús. Pero nuestro Señor Jesucristo no va a cambiar de opinión. Porque tú me dices que no eres limpio, entonces no eres limpio. Jesús dice que sé limpio, ¿sí? Sé limpio. No le está diciendo que él haga algo para ser limpio, ¿sí? O sea, si en el caso que Jesús le dijera, sé limpio, entonces, yo tengo que hacer algo para ser limpio, entonces. No es así, sino que el decir sé limpio incluye el poder, incluye la autoridad de la palabra de Jesús. Si Jesús le dice sé limpio, significa que por la palabra de Jesús, él se vuelve limpio. De la misma manera ustedes, si el Señor le dice santos, no es que Él quiere que ustedes se santifiquen a sí mismos. Sed santos, dice la palabra, como vuestro Padre es santo. Entonces no es que la palabra está diciendo que, hey, procura ser santo para que te vuelvas como Dios. No, sino que por la palabra de autoridad. Si usted acepta, entonces la palabra de Dios tendrá autoridad para su vida. Por lo tanto, conforme a la palabra se cumplirá en sus corazones. Serán limpios de sus pecados, serán justificados, serán personas de Dios. En esta noche, así vamos a terminar el estudio. Gracias. Oremos al Señor. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra con el tema sé limpio. El Señor a nosotros nos dice sé limpio, pero no para que nosotros procuremos para ser limpios, sino que su propia palabra ya nos dice que somos limpios. Es decir, que la palabra de Jesús incluye el poder de hacernos limpios de los pecados. Damos la gloria a Dios porque Él nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Solamente nosotros hemos creído y aceptado esta verdad. Gracias, Señor, por este estudio bíblico. Esperamos que usted siga obrando en el corazón de muchos compatriotas, también de muchos amigos, hermanos de distintas partes de Latinoamérica que escuchan esta transmisión. Gracias por todo, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.